Bueno, quedaron pendientes dos compañeros, Alberto Marroquín y Judith Sánchez. A ver, Alberto. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y desde mi portal informativo esahoraam.com en Querétaro. Señor presidente, se ha especulado mucho sobre el destino que tendrá el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, cuando termine su mandato, que será en un par de meses. Sobre todo sabiendo que usted, aunque no lo ha hecho de manera formal, sí ha dejado entrever que lo invitaría para formar parte de su gabinete. ¿Podría confirmarnos ya sobre esta invitación al gobernador de Quintana Roo, señor presidente? Y si será precisamente para que se incorpore en la Sectur o Fonatur. Es un buen gobernador, ha hecho un buen trabajo y no descartamos el que participe con nosotros en el gobierno. Más adelante, todavía le faltan 2 meses para entregar la gubernatura. Entonces vamos a ver esa posibilidad, pero no se descarta, porque quien puede ayudar para seguir impulsando la transformación del país está convocado, está llamado a participar. Muy bien. Eso es lo que puedo comentar. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el Tribunal de Justicia Administrativa confirmó la responsabilidad resarcitoria, determinando un monto de 207 millones de pesos por desvíos de recursos al funcionario Jorge Aurelio Ochoa, mediante los cuales se adquirieron los servicios de acervo digital y bibliográfico denominado recursos digitales e impresos para bibliotecas públicas del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La preocupación para los trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo es que el mismo funcionario, Jorge Aurelio Ochoa, es actualmente el director de Finanzas y Administración de este instituto, quien junto con el líder sindical vitalicio Felipe Enrique Navarrete administran el plan de pensiones para el retiro de los trabajadores de este instituto, y es una suma millonaria. La preocupación de los trabajadores es que no conocen las modificaciones y el saldo que ha sufrido el plan de pensiones, y pues con tal adeudo del funcionario, pues es legítima su preocupación. ¿Podría, no sé, apoyarnos a lo mejor con la Secretaría del Trabajo o la Función Pública para transparentar, o que nos puedan apoyar a ver qué puede pasar con este recurso? Sí, cómo no. Nada más con Jesús para pedirle a la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que nos ayude y se informe. Y como siempre, no hagamos juicios sumarios, vamos a esperar. No se puede culpar a nadie si no hay pruebas, de lo anterior, no se tienen pruebas, elementos. Desde luego, tenemos que garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, la libertad de expresión, pero cuando se trata de acusaciones de desvíos de fondos, de corrupción, pues eso tiene que ser de acuerdo a un procedimiento judicial. Sí. Bueno, ya para terminar, señor presidente, el jueves pasado nos dijo que va a asistir a Querétaro. ¿Ya definió qué día va a asistir a Querétaro? La semana pasada nos confirmaba que tenía ganas de asistir, visitar sí. la Sierra Queretana. Sí, todavía, pero sí estamos en eso. ¿Y tiene contemplado también incluir alguna mañanera en Querétaro también para esas fechas? Es posible hacer una mañanera en Querétaro. Precisamente este jueves, bueno, el viernes, la mañanera va a ser en Vallarta, Jalisco. También aprovecho para informarlo. Nos vamos el jueves en la tarde porque queremos llevar a cabo allá una reunión de seguridad en esa región
de Jalisco vinculada con Nayarit, limítrofe con Nayarit. Va a ser el viernes en la mañanera y de ahí yo ya inicio una gira por toda la costa de Nayarit y vamos a estar en el estado de Nayarit para tratar varios temas. Señor presidente, ya nada más para, de los temas que le he señalado aquí de Querétaro, ¿podría incluir un recorrido aéreo por Peña Colorada, que es un importante ecosistema que tiene un papel clave en el futuro de la zona metropolitana de Querétaro? Y esta está por declararse área natural protegida. Ojalá así también pueda incluir en su agenda un recorrido por esa zona. Nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Para ver a dónde vamos en compañía del gobernador de Querétaro. Claro, sí, gracias. Muy bien. Judith Sánchez. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo, Diario del Istmo, Revista La Llave e Imagen de Veracruz. Presidente, el Consejo Nacional de Seguridad Privada le planteó en su momento la necesidad de contar con la Ley de Seguridad Privada. El presidente de este consejo hace unos días comentó que había un plazo de 180 días para que pudiera ser expedida y, sin embargo, bueno, no fue así. Preguntarle si considera usted que existen las condiciones y la voluntad política para dotar al país de esta ley, tomando en cuenta que usted ha comentado que estas empresas de seguridad privada no cuidan a su personal y también pues algunas de ellas trabajan al margen de la ley. Yo creo que eso corresponde a la Secretaría de Seguridad contestarlo. ¿Sí? Gracias. Con su permiso, señor presidente, secretaria Rosa Isela. Efectivamente, hubo una reforma constitucional que establece una base legal para que el Congreso pueda legislar para crear una ley general de seguridad privada. Y desde hace tiempo, incluso en la época de la pandemia, se discutió con legisladores y las propias asociaciones, buscando precisamente evitar el mal uso de esta figura y tratar de cerrar la puerta y cualquier resquicio a la mala utilización de estas empresas, y también que no hubiera un doble registro federal y estatal, que sobre todo los problemas que se han generado en algunos lugares han sido con registros estatales, donde, por ejemplo, en el caso del estadio de Querétaro, donde ahí fue una empresa estatal, y así podríamos sacar otros ejemplos. Entonces, este tema está revisándose con legisladores para precisamente evitar abrir indiscriminadamente la puerta, pero al mismo tiempo también tratar de generar mejores protocolos, mejores prácticas y más control para evitar que esta figura se malutilice, y seguramente será revisado tanto por el legislativo como por la Secretaría, que siempre hemos tenido, ha sido la instrucción de la secretaria, toda la disposición para poder abordar este tema de la seguridad privada, que hay que recordar que son auxiliares de la seguridad pública en ciertas cuestiones, sobre todo establecimientos y negocios que son de la esfera privada precisamente. ¿Sí se podría concretar en breve? No lo escuché. ¿Se podría concretar en breve entonces? Se va a revisar con el legislativo y es un tema que está en la agenda. Evidentemente hay otros temas que han sido prioritarios en la agenda legislativa, pero está también ahí como un tema pendiente. Y también, presidente, justamente en las últimas fechas se ha informado sobre los avances en las investigaciones de los asesinatos de periodistas que han ocurrido en este año. Sin embargo, yo quisiera preguntar qué avances ha habido en los casos que se han dado con otros periodistas en otros momentos. De hecho, en lo que va de su administración, van 49 casos de periodistas asesinados. Esta es una cifra que da de manera oficial
la Secretaría de Gobernación, y si de este número de homicidios contra reporteros y comunicadores se tiene un registro de cuáles han sido ya esclarecidos en su totalidad y si los expedientes, bueno, ya se han dado por concluidos. También, por otro lado, preguntar si existe un informe de los avances de igual forma en los 151 casos que se tienen registrados de periodistas asesinados en los últimos 3 sexenios, antes obviamente, pues antes de que usted encabezara la presidencia. Es decir, si se ha dejado de lado pues esta situación de la impunidad, si realmente han podido ser ubicados los autores intelectuales y los autores materiales, y también, por ejemplo, saber cómo ha sido esta estrategia de la Federación con los gobiernos estatales, justamente para que no haya impunidad en los estados, tomando en cuenta, por ejemplo, Veracruz, que Veracruz ha sido uno de los estados más letales para los comunicadores en los últimos 12 años. Simplemente en Veracruz hay el expediente de 33 casos de periodistas asesinados. Entonces, no sé si pudieran dar información al respecto. Ricardo, por favor. Sí, con su permiso. En el caso de Veracruz, recientemente informamos de la detención de Luis Ángel N. alias La Huicha, que es un autor material del homicidio de la periodista María Elena Ferral, que aconteció en el mes de marzo de 2020. Esto fue detenido por la Fiscalía de Veracruz y ya fue vinculado a proceso penal esta persona, y también hemos dado cuenta de algunos otros casos pasados donde ya hay detenciones, vinculaciones a proceso, incluso sentencias, como en un caso en Salamanca también de un periodista que fue lamentablemente asesinado. El día de mañana está el informe de cero impunidad, entonces ahí podríamos en todo caso presentar los últimos casos y algunos casos de esta administración, pero sí decir que es un esfuerzo que se lleva a cabo fundamentalmente con las fiscalías locales, quienes son los responsables de las investigaciones, y nosotros contribuimos sobre todo en los casos de los 10 comunicadores periodistas asesinados en lo que va del presente año. Otras carpetas, las menos, han sido atraídas por la Fiscalía General de la República, como es el caso reciente del periodista asesinado en Ciudad Victoria, Antonio de la Cruz, y también el caso de Eber López en Salina Cruz. Entonces, subrayar que el grueso son por parte de las fiscalías locales y algunos son por parte de la Fiscalía General de la República. Mañana podríamos, en el reporte que el presidente abre en la mañanera todos los jueves, podríamos abundar sobre este tema, pero decir que se siguen las detenciones y que no hay ningún caso que esté cerrado, todos están abiertos y se siguen generando investigaciones para poder judicializar y hacer las detenciones correspondientes. Y finalmente, presidente, su gobierno decidió implementar a partir del 2019 el programa Puerta Violeta para apoyar de manera directa a mujeres víctimas de violencia. Estuvimos haciendo, digamos, una revisión de este programa y en pocas entidades se ha podido desarrollar pues como se tenía de alguna manera previsto. Ante el aumento de agresiones y feminicidios, por ejemplo, en el Estado de México, en el municipio de Tecámac, la presidenta hace una propuesta de que este programa federal pudiera ser también llevado a cabo con la iniciativa privada para obviamente que se pudieran implementar más puntos de refugio para mujeres que sufren de violencia. No sé si esto pudiera ser tomado por la Federación justamente como una situación de programa piloto
y se pudiera implementar en el resto del país. Y también preguntar si hay alguna información justamente del por qué este programa no se pudo como consolidar y expandir, cuáles fueron las causas para que los estados no pudieran retomarlo de manera total, como usted lo había propuesto, como se había propuesto al inicio de su administración. Bueno, se está trabajando y hay una metodología definida, se trabaja de manera coordinada entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública. Rosa Isela les puede explicar. Estamos avanzando en detener feminicidios, en detener la delincuencia en general. Y aquí están los resultados. Hasta en lo que nos estaba costando más trabajo, que era a detener el incremento en homicidios, ya hay una tendencia a la baja. Estamos trabajando todos los días y yo puedo sostener por información, por mi trabajo diario, con el apoyo de todo el gabinete de seguridad, por los datos de que estamos disminuyendo la incidencia delictiva. Aunque esto les moleste a mis adversarios y puedan poner hoy mismo, dice el presidente que está bajando la incidencia delictiva en México. ¿Le crees? Y si se tratara de Chumel diría, yo no. Pero aquí no es lo que diga Loret de Mola o cualquier otro Raimundo Rivapalacio o el Reforma, imagínense. Aquí es lo que nosotros estamos haciendo todos los días, porque no es nada más preocuparse, es ocuparse. Bastaría solo preguntar, ya lo hice una vez, ¿qué presidente de México llevaba a cabo a las 6 de la mañana una reunión de seguridad de lunes a viernes? ¿Qué presidente de México informaba de lunes a viernes? ¿Qué presidente de México en específico informaba con todo su gabinete mes con mes sobre la situación de seguridad en el país? Pero eso no lo van a reconocer nunca. Están dedicados por entero a calumniar, a mentir. Estamos viendo lo de Elizabeth, imagínense lo de Mola diciendo de que fui a entregarles 1.500 millones de dólares a los estadounidenses, al gobierno de Estados Unidos, que me lo pidió el presidente Biden. Una gran mentira. Y así era antes. Mentían
un día sí y el otro también, pero antes ofrecían esos platos de mentira y muchos se los tragaban. Ahora ya no. Imagínense, saca la cuenta que $2 millones creo costó el minuto de 3 millones. 13 millones. Es como para decirle, hay mojo maestro, ni que fuesen tus mansiones de Valle de Bravo. No hay ninguna prueba. Lo emplazo a él, a Riva Palacio, a que presenten pruebas. Es una vil calumnia. Ese programa de los 1.500 millones de dólares lo estamos definiendo desde el año pasado. Tiene que ver con un fideicomiso de aduanas. De una vez les expliqué de que encontramos ese fideicomiso de aduanas, creo que en 30,000 millones, y ya tiene ese fideicomiso más de 100,000 millones de pesos. Entonces decidimos en el gobierno invertir parte de ese dinero para fortalecer las aduanas, tanto los puertos como las aduanas terrestres en la frontera. Bueno, hice una gira, estuve en Sonora, me acuerdo muy bien, en Nogales, porque queremos construir un libramiento para que el ferrocarril no siga partiendo la ciudad de Nogales, y con fondos de este fideicomiso de aduanas se va a construir un libramiento y se va a construir otra aduana, y estamos hablando con las autoridades de Arizona para que también muevan la aduana y podamos liberar la ciudad de Nogales y remodelar su centro. Es un proyecto a cargo de la Secretaría de la Defensa. De ahí volamos, porque fue una gira que hicimos por toda la frontera. Estuvimos, creo que en Agua Prieta y en Juárez, y estuvimos en Piedras Negras, Coahuila, y estuvimos en Nuevo Laredo, y fue para eso. Pero ya a lo mejor no les interesa, ¿no? La credibilidad es la aplicación de la máxima del Lampa del periodismo, la calumnia cuando no mancha tizna. Imagínense que voy a permitirle a un gobierno extranjero que me obligue a utilizar recursos del presupuesto público para proteger habitantes de otro país. Además es una falta de respeto al presidente Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Dónde obtienen la información?
Lo mismo ahora, aprovecho. Hay una inconformidad promovida por algunos empresarios, más que nada de el país nuestro, más que de los estadounidenses o canadienses, sobre nuestra política energética. Entonces ayer se dio a conocer formalmente de que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética, porque supuestamente afecta el tratado que tenemos con Canadá y con Estados Unidos. Es un mecanismo que está establecido en el tratado de revisión cuando un país considera que no se está cumpliendo con una de las cláusulas del tratado. Se ha usado ya, incluso nosotros hemos pedido este mecanismo de aclaración. Pero si ustedes ven la información, todos los del Reforma, y desde luego Carmen Aristegui, ¿cómo se llama? La señora Drescher, y el que participó en el fraude del 2006 con Calderón, que luego en premio Calderón lo nombró embajador en Estados Unidos, Sarucán, y todo ese grupo, no ayer, desde antier, ya están hablando de que ahora sí, como celebrando que nos sancionen por nuestra política energética. Bueno, son más conservadores, están más a la derecha, aunque parezca increíble. Me refiero a este grupo. También ahí está Iberdrola y otros más, que el mismo Trump, aunque parezca increíble. Yo les cuento de que cuando estábamos revisando lo del tratado, ya habían negociado los del gobierno anterior un capítulo completo en donde se comprometía México con una política que nosotros consideramos violatoria de nuestra soberanía en materia energética. Y como estábamos de observadores, era yo presidente electo, dije que eso no lo aceptábamos y que no iba a ser aprobado el acuerdo en el Senado si se sostenía ese capítulo. Se rompieron las pláticas como una semana, 10 días, presiones de todo tipo del gobierno mexicano porque ya habían aceptado. El que estaba en economía en el gobierno anterior, sí, y otros servidores públicos, con todo este grupo. Y dijimos no. Me habló como 2 veces el presidente Peña, muy preocupado. Es que se van a romper las negociaciones y se nos va a venir una devaluación y una grave crisis. Le dije, pues no, presidente, no podemos nosotros hacer esto. ¿Cómo vamos a comprometer nuestra soberanía?
y se rompieron las pláticas. Al final, porque nadie le quería informar al presidente Trump de lo que estaba pasando, decidieron informarle el negociador por parte de Estados Unidos. Y el presidente Trump dijo, a ver, ¿qué quieren en México? Y nosotros redactamos el capítulo. Y fueron 2 párrafos que tienen que ver con el dominio de la nación sobre nuestra política energética. Sí, eso y otras cosas. Y ya continuó la negociación y no pasó nada. Es que son más no me gusta el dicho. Ojalá fuesen más papistas que el Papa. No, son más entreguistas que los ultraconservadores. Es increíble. Entonces, ahora traen eso. No va a pasar nada. Pero ya se están frotando las manos, hablando de que ahora sí, igual de como supuestamente me recibieron en la Casa Blanca, ¿no? A ver, primero nos vas a financiar 1.500 millones de dólares. Segundo, queremos que detengas a Caro Quintero. Tercero, que ofrezcas disculpas por haber promovido el que no asistieran a la llamada Cumbre de América otros países, por haberte insubordinado. No, el presidente Biden es una persona decente, respetuosa. Es que Riva Palacio, pues ¿a quién conoce de los políticos? A Salinas. Y cree que todos los políticos son como Salinas. Lo de Mola, ¿a quién conoce? Pues a los mismos. Sí, señor, lo que usted diga, señor. Y ya se enojó el señor. Y hay que hacer lo que el señor diga. ¿Y qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. No es así. La señora Kamala Harris es una mujer extraordinaria, respetuosa. ¿De dónde sacan de que me ordenan? No, son personas con mucha urbanidad política, con mucho respeto, y no solo es el respeto al presidente de México, es el respeto, y eso es lo más importante, a nuestro pueblo. Es que
habían autoridades acomplejadas. No comprendían que representaban a un gran país, a un gran pueblo, desconocían la grandeza cultural de México. Entonces, ya que estábamos hablando de Tabasco, a ver si terminamos, pero no ahora, apenas vamos a terminar con esto de que nos van a llamar a cuentas, ¿no?, para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos tiene muy preocupados. A ver si consigues a mi paisano Chicoche y ponemos esa de uy, qué miedo. A ver, ponla, de una vez, si la tienes por ahí. Para seguir, no, adelante, todavía hay tiempo, vamos a seguir hablando. ¿Mande? No, con el presidente Biden fue una conversación muy interesante sobre cómo fortalecer nuestras relaciones, cómo integrarnos más en lo económico, en lo comercial, cómo producir más en América del Norte, en toda América, para enfrentar la crisis económica y en especial la inflación. El tema migratorio, mi insistencia en que hay que ordenar el flujo migratorio, en que hagan sus cuentas, porque no tienen fuerza de trabajo y que en vez de dejar el tema migratorio en manos de intermediarios, de particulares, de coyotes o de empleadores sin escrúpulos que maltratan a los trabajadores migratorios, que se logre un convenio entre gobiernos, como fue el Plan Bracero, para que el que quiera ir a trabajar a Estados Unidos pueda hacerlo en el medio rural, como obrero, como profesionista, porque no tienen fuerza de trabajo, ni en Estados Unidos ni en Canadá. Pero claro, hay la preocupación política porque van a haber elecciones y la política de siempre, por eso hablamos que sin arrojo no hay porvenir, hay que transformar. No se pueden enfrentar las crisis con conservadurismos, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Claro que los conservadores de Estados Unidos que están en contra de la política migratoria, con su xenofobia, son unos hipócritas, porque además muchos de ellos provienen de familias migrantes. Como lo usan para azuzar a gente conservadora, antimigrante, antimexicanos, entonces no se atreven
a dar el paso, es decir, vamos a ordenar el flujo migratorio. Estoy yo leyendo ayer que ya se aceptó en Europa esto mismo que estoy proponiendo. Alemania va a permitir la entrada de trabajadores migrantes porque les hace falta fuerza de trabajo. Y también hablamos de que es muy importante el capital, es muy importante la empresa, pero es fundamental el trabajo. ¿Cómo van a llevar a cabo un plan de más de $1 billón en infraestructura? Estamos hablando de construcción, rehabilitación de autopistas, de puertos, de aeropuertos. Ya autorizado por el Congreso, solo que sea el puro anuncio. Porque se aprobó a finales del año pasado y claro que hay un subejercicio. ¿Qué han hecho? Casi nada. Pero no van a poder hacer nada si no se atiende el asunto migratorio. Pero si se le va a estar pidiendo opinión al senador Menéndez o al senador Rubio o a Ted Cruz, ¿o qué van a decir los del New York Times? ¿Qué van a decir los del Wall Street Journal? Es como si aquí yo estoy pendiente de lo que diga Junco en el Reforma y sus articulistas. Pero no haríamos nada. ¿No tienes a Chicoche? A ver. Vamos, espérese, porque está muy larga la conferencia esta. Tenemos tiempo. Ahí nomás. Bueno, ya terminamos con Judith. A ver, este tema. Tú y tú, Teresa. Del Reforma no hay nadie que quiera hablar. Si quieren tomar la palabra. También, adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quería yo preguntarle acerca de este tema que usted se me adelantó, pues, pero me llama mucho la atención lo que puso el Reforma el día de hoy en su primera plana acerca de este asunto. ¿Qué puso? A ver, vamos. A ver, no lo he visto. Pero eso es que ayuda todo esto mucho a aclarar. Ellos están diciendo que, pues, que no pueden avanzar en energías limpias los Estados Unidos por culpa de esta ley, de la política energética de México. Si quiere. Bueno. Escala Estados Unidos. Sí. Reclamo. Si ¿Saben? quiere. También para información que hemos mantenido una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Ahora que fuimos,
se llevó a cabo una reunión conjunta de empresarios mexicanos con estadounidenses. No hubo ningún reclamo. Están invirtiendo en México. Hemos llegado a acuerdos y no hay ningún problema. Esto es lo que se conoce en el argot de la política exterior como lobby de empleados de Odebrecht, de Iberdrola, de algunos empresarios de aquí, de México, y de esa intelectualidad orgánica, conservadora, contraria pues al interés nacional. Pero no hay en los empresarios estadounidenses ninguna inquietud. Tenemos diferencias por lo de Cálica, allá en Quintana Roo. Y Talos. Ya se Y dijo con algo. Talos, Sí. esa es la única empresa petrolera con la que tenemos diferencias, porque ellos no han querido aceptar el que Pemex tiene más petróleo que ellos, y de acuerdo a la ley, si en un yacimiento una empresa predomina, esa empresa tiene que operar la explotación del campo petrolero. Y ellos quieren, siendo minoritarios, tener la operación. Y eso no se puede, es ilegal. Entonces todo eso se va a aclarar en su momento. Si quiere le leo la Sí. parte porque ya la había puesto. Bueno, Pero tenemos tiempo, o sea, ¿cuál es el problema? la capacidad regional para combatir el cambio climático, o sea, lo que están diciendo de la política energética del Gobierno de México, dice, la capacidad regional para combatir el cambio climático de manera efectiva impide que la economía norteamericana funcione con energías limpias, confiables. Además, revierten las reformas que hizo el país bajo el Acuerdo de París para cumplir con sus objetivos. Sí, Pero- no tiene sustento, es politiquería de los mismos de aquí, de Claudio X González. Ya hablé de Sarucán, que estaba de socio con el cuñado de Calderón y de Brandon. ¿Sabe qué hicieron? Después del fraude del 2006, y esto sí se comprueba, vendieron las acciones a un empresario, las acciones de Idebrand, ya estando Calderón en la presidencia. Entonces son los mismos, y todos los articulistas del Reforma. Ya dije de la señora Dresser, Carmen Aristegui, todos los que escriben ahí, todos. Ahí no hay uno solo que tenga una postura profesional, independiente, objetiva,
Este es un pasquín del conservadurismo de México. Todos. Creo que todavía sigue escribiendo ahí Vargas Llosa, ¿no? Sí. A nivel internacional. Bueno, hasta el senador estadounidense, Bob Menéndez, también escribe ahí. Entonces, vamos a recibir la propuesta, se va a analizar, esto lo tiene que ver la Secretaría de Economía, no hay ningún problema de nada. Todo lo que estamos haciendo en materia de energética es de conformidad con la Constitución, con nuestras leyes. Les molestó muchísimo lo de la ley eléctrica, sobre todo la resolución de la Corte, porque ellos pensaban que en el Poder Judicial se iban a revertir medidas como lo del autoabasto. Y la Corte decide que el autoabasto es un fraude legal. Ya parece que el gobierno de Estados Unidos va a exponerse a que nosotros les contestemos que están apoyando a corruptos. Claro, en el caso de que fuese así, claro que lo haríamos. Le mandaría yo una carta al presidente Biden. Claro, decir, oiga, usted está de acuerdo que pague más por la luz proporcionalmente hablando una familia mexicana que lo que paga una empresa como Oxxo. ¿Eso es lo que ustedes están defendiendo? Claro que ni está pensando el presidente Biden en eso. Este es un asunto de estos intereses ultra conservadores, acostumbrados a saquear, a robar. Esto es hechura del presidente del Consejo de Iberdrola, que estaban acostumbrados a saquear y eran los dueños o se sentían los dueños del país. Pero eso ya cambió. Pero si ustedes se dan un tiempo, no mucho, y revisan los mensajes de este grupo, ayer era fiesta nacional para ellos, era euforia. Ahora sí. Y hablan hasta de un panel, ya todo. Sí, ya. como que ya pasamos a la segunda etapa, que es un panel. Cuando es una consulta. Una consulta, nada más. Y ya les vamos a contestar puntualmente. Incluso lo vamos a hacer público. Aquí. Una vez que lo tengamos, cuando notifiquen, cuando son sea 75 tiempo. días.
tenemos ese tiempo, 75 días. Sí, sí. Pues que estamos actuando de conformidad con el interés público, defendiendo al pueblo de México en contra de empresas voraces acostumbrados a robar. Y que no se está discriminando. Entre otras cosas, y presentar las pruebas, la resolución de la Corte. Pero el discurso de las energías limpias para hacer negocios sucios ya no funciona. ¿Qué es esto? ¿Por qué no pones la lámina? Y eso que seguramente estos datos son de antes de la crisis energética, sobre las energías limpias en México y en Estados Unidos, para no meternos con el uso del carbón en Europa. ¿Ya regresó a Alemania y otros países? Sí. ¿Qué opinión de eso, presidente? Pues que no se manejó bien la crisis política, la confrontación de Rusia y Ucrania. Fue un pésimo manejo político. Y eso causó el agravamiento de la crisis. ¿Cómo no van a saber o tomar en cuenta de que si habían sanciones en contra de Rusia por la invasión, pues Rusia iba a tomar medidas como limitar el suministro de gas? O sea, fue un error y se incrementó el precio de los combustibles en Europa como nunca. Pero lo de México es distinto. Nosotros no estamos utilizando nuestras plantas de carbón. Nosotros estamos invirtiendo en modernizar nuestras hidroeléctricas. Estamos invirtiendo en la construcción de una planta solar en Sonora. Estamos proyectando crear 5 plantas como la que se ha iniciado en Puerto Peñasco, y estas 5 plantas también con el tendido de líneas de conducción en Sonora. Básicamente lo fui a plantear en mi visita a Estados Unidos. Básicamente es Sonora y Baja California. Lo planteé, es más, está en mi intervención frente al presidente Biden y se transmitió. Básicamente es Sonora, son plantas solares
que requieren de todas maneras de soportes con plantas de gas, cuando menos una termoeléctrica de respaldo, porque así como no hay viento todo el tiempo, tampoco hay sol todo el tiempo, y para producir energía suficiente solar se requiere cuando menos una planta de respaldo, una termo de gas y el tendido de las líneas. Y el propósito es producir energía para México y también poder exportar energía para estados fronterizos de la Unión Americana. ¿Y lo del gas metano? Y lo del gas y muchas otras acciones conjuntas, incluso hablé de litio, pero una cosa son los intereses y las políticas del gobierno de Estados Unidos y otra cosa son los intereses, las políticas de Iberdrola y de Oxxo y el Reforma. Son cosas distintas. O sea, Oxxo y Iberdrola, pues es Calderón, es Claudio X González, es Lore de Mola, es Riva Palacio, Sarucán, otros autonombrados internacionalistas, pero eso ya son otros tiempos, ya eso ya no funciona. Bueno, en una segunda pregunta. ¿Tienes ahí el dato? A ver, ponla. Sí, esto es interesante, porque ya no pueden utilizar el pretexto de que estamos generando energía con carbón o con insumos sucios o contaminantes. Mire, este es 18, 52.2 de gas, ahora 56.8. Ya con la crisis energética, antes no se consideraba energía limpia el gas. Y a partir de la crisis energética se decretó en Europa de que el gas es energía limpia, por los cambios y por la realidad. Pero el caso de hidroeléctricas, 10.3, 10.6. Carbón, 8.7. Carbón, 2.6. ¿Qué alegan? Nada, es corrupción. Son muy corruptos y no quieren dejar de robar. Y tienen pues a sus
intelectuales, periodistas, voceros, alcahuetes, salchichincles. Para evitar que precisamente se hable de violación a 4 artículos. ¿Cómo? ¿No hay que modificar en específico el TEMEC para evitar que se hable de violación? No, está muy bien. Si se necesitara, ahora que empezaron con esto, le mandé un texto, una consulta a Jesús Seade, que fue el que nos representó en la negociación. Y ahí tengo la respuesta. No hay ninguna violación al tratado. Con eso y con todo lo demás. Con eso tiene que ver con el petróleo. Entonces los opositores quieren que entregue la energía del país. Sí, quieren que nos vaya mal. Son entreguistas. Es que les lavaron el cerebro. Fueron muchos años de política neoliberal. Dejaron de creer en nuestro país, de pensar en el desarrollo independiente de México. Bueno, hablaba yo del expresidente Trump, el trato. Me acuerdo en una ocasión que me habla por teléfono y nada más escuchaba yo, porque en efecto no hablo inglés, apenas, y Castilla, y escuchaba yo por el teléfono, estaba la intérprete: México, 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 México. ¿Qué será? Dice, se escucha por todo el mundo. México, México, que es el único que no está aceptando la disminución en las cuotas de producción de petróleo. Y con razón, porque había una crisis, andaban buquetanques por todos los mares del mundo como ánimas en penas. Esto con la pandemia. Si no se reduce la producción de petróleo, me dijo, se va a derrumbar el precio, no va a costar el petróleo. Entonces todos tenemos que aportar. Y México no. Le digo, es que nos están pidiendo un ajuste de 350,000 barriles. Si estamos parando la caída, lo que nos dejaron de crisis en la producción, en la extracción de crudo, sí, se reduce en 350,000 barriles. Adiós, industria petrolera. No podemos. Y me dice, ¿y cuánto pueden? Le digo, 100,000. Eso sí. Bueno, nosotros ponemos 250. Ayudamos. Se reducen de lo que ya ofrecimos a la OPEP y a la no OPEP, 250 ofrece reducir Estados Unidos adicionales para cubrir con México, para cubrir
la cuota de México. Pero les sugiero que traten de informarlo lo más pronto posible. Y al día siguiente ya se informó y él hace el reconocimiento y se reduce en 2, 3 millones de barriles diarios y aún así a los 15 días cero el precio del petróleo. Estamos hablando de Donald Trump, el trato. El presidente Biden siempre menciona su respeto a nuestra soberanía y siempre habla de que el trato entre México y Estados Unidos lo considera en pie de igualdad, siempre. Pero pues ellos tienen estos datos, no así Iberdrola, bueno, también tiene los datos, nada más que ellos están interesados en quedarse con el mercado eléctrico para cobrar lo que les dé la gana de tarifas eléctricas, como España, que ahí dominan por completo, y el pueblo español sufriendo, padeciendo. Es hasta ahora que el gobierno español está tomando algunas medidas. Entonces, esto es también interesante. Carbón, 2.6 de toda la producción de energía. Estados Unidos, 21.6. Claro que ahora ya desde hace tiempo les gana China. China debe de tener aquí como cerca del 40. Y ahora con lo de Alemania también. Entonces, para informarle a la gente de lo que está haciendo nuestro país, que estamos haciendo pues bien las cosas. Sí, nomás un comentario. De ese 60% de fósiles equivale a toda la producción de electricidad en México y en Argentina juntos. Sí. Y el país per cápita que más emisiones de CO2 producen a la atmósfera es Estados Unidos, y después Arabia Saudita, y tercer lugar Canadá. ¿No es China? Primer lugar. No, China porque tiene muchos habitantes. Ah, Y entonces, per cápita. Sí, per cápita. Sí. Entonces, por la cantidad de habitantes no es… La India está arriba de China también. Sí. Bueno, en una segunda pregunta, señor presidente, ¿tuvo oportunidad los empresarios mexicanos en esta gira y usted de promover los polos de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que acabe ser mención que el Banco Interamericano de Desarrollo dio un crédito de 2.800 millones de dólares para que se reubiquen ahí en lo que le llaman el nearshoring y que pues haya un crecimiento regional y no tengamos que depender de China y de las empresas asiáticas? Entonces, y si nearshoring no se podría usar también para la relocalización de empresas refresqueras y todo, que están cerveceras, que están en Monterrey, a lugares donde haya agua, aquí en la ciudad, en la República Mexicana, como se hizo como Constellation
Sí, por ejemplo, ya todo el sureste tiene proyectos para la instalación de industrias, ya se está promoviendo lo de la creación de los 10 parques industriales en el Istmo, se está avanzando en ese propósito. Acabo de estar en la inauguración de la planta de Nestlé en Veracruz y fuimos hace poco para el inicio de las obras de la cervecera Constellation, también en Veracruz, porque hay agua, se tiene la infraestructura portuaria, hay compromisos de inversión solo de empresas estadounidenses y canadienses para estos 2 años por $40,000 millones, y la mayor parte de esa inversión es en el sureste. Ya se terminó la consulta en Topolobampo porque va a instalarse una planta de fertilizantes. Es un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, es una inversión alemana, se van a producir fertilizantes y la Comisión Federal de Electricidad va a abastecer de gas a la planta. También se está construyendo una planta de licuefacción en Ensenada de Sempra. Está solicitándose autorización para construir otra planta de licuefacción en Puerto Libertad, también en Sonora. La planta de producción de energía eléctrica solar en Peñasco. Las otras plantas que se están analizando es replicar lo de Peñasco en todo Sonora hacia Baja California, o sea, la misma planta, pero buscar que sea inversión privada, pública y privada. Está el compromiso de otra planta en Salina Cruz, también de liquefacción, para congelar y exportar gas. Esto es en el corredor del Istmo. Ya está autorizada en Salina Cruz también una planta coquizadora, son $3,000 millones. Esa es inversión pública, inversión del gobierno de la República, $3,000 millones para tratar el combustóleo, elaborar gasolinas, obtener más rendimiento económico y no contaminar. Luego, los parques industriales que se están ya concluyendo, la rehabilitación de los ferrocarriles, el gasoducto, un gasoducto marítimo de Tuxpan a Coatzacoalcos, la explotación de una zona de producción de gas
enfrente a Lerdo de Tejada, en el Golfo. Ya hay un acuerdo con una empresa estadounidense que va a poner barcos para también procesar el gas. Otra planta de licuefacción en Altamira, Tamaulipas. Ahora en La Gira comprometimos 550 millones de dólares para rehabilitar plantas de fertilizantes nuestras. La mina que está en Baja California Sur, las plantas de fertilizantes de Lázaro Cárdenas. Fuimos a ver las ruinas que dejaron en Poza Rica porque desmantelaron las plantas petroquímicas. Sí, la verdad, todos estos conservadores deberían, vamos a invitarlos un día aquí, me voy a sentar yo allá y que ellos estén aquí para preguntarles. Pues los que desmantelaron toda la industria petroquímica, por ejemplo, en Poza Rica, estamos hablando de Poza Rica. Es como si habláramos de Ébano, donde se perforó el primer pozo petrolero, que también está igual. Poza Rica era la franja de oro en la época de las compañías petroleras extranjeras. Había un complejo petroquímico, lo acabaron por completo y hay 70 hectáreas de ruinas. Entonces, ¿qué queremos ahí? Pues poner una planta de fertilizantes, aprovechando de que vamos a tener el gas suficiente, una planta de fertilizantes. Fuimos también a Cozoleacaque, al complejo. Da tristeza. 7 plantas que se construyeron. ¿Cómo se llama la materia prima de donde se hace la urea? Amoníaco. Del gas natural se saca el amoníaco. Del amoníaco se saca la urea, que es el fertilizante. Bueno, había un complejo de 7 plantas de amoníaco. El amoníaco es hoy uno de los mejores negocios del mundo. Bueno, llegamos al gobierno de las 7 plantas, las 7 en ruinas, 3 desaparecidas. Desaparecidas es vandalizadas por completo, chatarras. Empezamos con una y con esa planta de amoníaco estamos abasteciendo la planta que compraron de agronitrogenados al señor Ancira, que también abandonada, la echamos a andar con ese amoníaco, ya está produciendo la planta. Y ahora vamos a rehabilitar 3 plantas más de amoníaco ahí en el complejo, porque son instalaciones, ellos ni siquiera sabían
lo que se tenía. Ni los funcionarios de Pemex, ni los secretarios de Energía, ni los presidentes. O sea, inversiones que se hicieron durante mucho tiempo, cuando México logró un desarrollo de primera a nivel mundial en petroquímica. Todo lo destruyeron, todo. Y ya iban a destruir las refinerías, que las encontramos también casi convertidas en chatarra. Bueno, todo eso es inversión, por lo que preguntas, en el sureste. La planta de Poza Rica que queremos poner de amoníaco y urea para utilizar esas instalaciones, estamos haciendo el acuerdo con Samsung y buscando combinar inversión pública, inversión privada. Y una de las cosas que nos importa mucho, vamos a Poza Rica y está la gente ahí esperándome, porque lo que me está pidiendo es trabajo. Y la planta, bueno, tenemos que comprar los fertilizantes, necesitamos ser autosuficientes en alimentos, o sea, requerimos los fertilizantes. O sea, el fertilizante es tener más maíz, tener más frijol, pero además, en el tiempo que se lleva la construcción de la planta de amoníaco y la planta de urea, son 3,000 empleos. Reactivamos la economía del país. Eso es lo que estamos haciendo en general. Ya nos pasamos, ahora sí, ya para mañana. Sin lista mañana. Sin lista mañana. Un día nos vamos a quedar. Es que regañan que es mucho tiempo. Nada más termino de nuevo enviándole nuestro abrazo fraterno, nuestro abrazo cariñoso, fraterno, respetuoso, solidario a las familias de los marinos que perdieron la vida en el desplome del helicóptero. Volvemos a repetir lo que ya hemos dicho, que dieron su vida en cumplimiento de su deber y que van a contar siempre con nosotros. Eso es todo. Muchas gracias. Ah, no. ¿Quién te amenazó? Por favor, presidente. Eso sí. Me he ausentado de sus conferencias. Ando a salto de mata como un delincuente, presidente. Recibí una llamada el 8 de julio. El micrófono. Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria Rosicela, Alejandro Encinas, tuvieron a bien apoyarme. Me sacaron con escoltas del estado donde andaba. Quiero saber. ¿Dónde estabas? En Quintana Roo. Pasé Tabasco, estuve en Veracruz, en Puebla, en Campeche. El mecanismo ahorita me está retirando las escoltas. No. Hoy a las 2 de la mañana mi hija salió del país. Voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia. Quiero dar con los agresores. Quiero recuperar mi tranquilidad. Te vamos a seguir apoyando. Aquí se va a quedar contigo. Sí. Se va a quedar la secretaria de Seguridad. Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escucha todo mundo, presidente. Si el señor Nemesio Ceguera
le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron. Pero sospecho de alguien más, están ocultando a un servidor público. Tengo las pruebas, estoy presentando todo en la FEADLE, presidente. Perdón, presidente. Sí, te vamos a proteger siempre. Cuenta con nosotros. Habla con Ya lo Isela. estaba haciendo. Sí, y tienes todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo. No estás solo. Y los que están amenazando, que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, a nadie. No tenemos relaciones de complicidad con nadie y lo más importante es la vida. Y van a estar ustedes siempre protegidos, apoyados por nosotros. Y platiquen ahora y todo nuestro apoyo, todo. Estoy firme, presidente. Estoy haciendo mi labor periodística. Soy periodista de cuenta propia, presidente. Soy independiente. No obedezco a ningún interés más que al periodístico. Estoy haciendo mi trabajo. Estoy denunciando corruptelas. Sí, hay que seguir adelante y también no dejarse intimidar, así como hay que cuidarse y no hay que ser temerario ni emitir juicios temerarios, así también hay que tener valentía. Aquí estoy. Porque la libertad no se implora, se conquista. Entonces, cuentas con nosotros, siempre. Lo sé. Vas a tener siempre la Gracias, presidente, y vigilancia estoy el firme. apoyo. Sí. Estoy firme y valiente. Sí. Quiero saber quiénes son estos agresores. Sí, sí, y ahora se puede, porque aunque no les guste a los conservadores y a voceros y a no, eso eso es para cada quien, pero sí hay mucha provocación, así, hay muchos provocadores. Entonces, aunque no les guste, ya el Estado mexicano no es el violador por excelencia de los derechos humanos. Es otro tiempo. Gracias, presidente. Gracias.